y muchas gracias a ustedes por su participación. Felicitar además la iniciativa para hacer este tipo de encuentros que nos permiten dar una mirada, yo diría, fresca respecto de lo que está pasando en nuestro sistema de contratación. Y cuando me hicieron la invitación, yo me puse a pensar qué cosas podría conversar sobre el procedimiento administrativo en general y en realidad lo que quiero hacer el día de hoy va a ser un poco una visión panorámica de lo que está ocurriendo el día de hoy en el procedimiento administrativo y qué cosas podemos aportar desde donde estamos. Y para eso me gustaría recordar que la potestad sancionadora es básicamente aquella que, si bien tiene la finalidad de infligir un mal al administrado por una conducta ilegal, también es cierto que tiene la finalidad principal de disuadir ciertas conductas e incentivar otras en el mercado, de manera que se logren los valores que quiere la contratación pública en este caso. Pero cuando se habla de potestad sancionadora en general, a mí me gusta mucho esta cita de Nieto porque dice: el objetivo de una buena política represiva no es sancionar, sino cabalmente lo contrario, no sancionar, porque con la simple amenaza se logra el cumplimiento efectivo de las órdenes o prohibiciones cuando el aparato represivo oficial es activo y honesto. Y dice además que la sanción es la última ratio del Estado, quien solo debe acudir a ella cuando no se puedan utilizar otros medios más convincentes para lograr que los particulares cumplan las órdenes y prohibiciones. Y eso quiere decir que para que estemos ante un sistema administrativo sancionador, tenemos que tener, por un lado, normas sustantivas eficientes que permitan que todo el aparato funcione, y por el otro lado, que el sistema sancionador se aplique tan poco, básicamente porque esté tan bien diseñado que nadie incurra en estas infracciones. Entonces, un poco con esa mirada, vamos a ver que en el caso de la contratación pública existen ciertos valores que en general han estado recogidos en las legislaciones previas, y el catálogo de infracciones más o menos se ha mantenido en los últimos años y está vinculado básicamente, por ejemplo, a la necesidad de que el procedimiento culmine con efectivamente la suscripción de los contratos, con el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y prohibiciones que tiene la ley, con las obligaciones del Registro Nacional de Proveedores, con que la información proporcionada en el procedimiento sea veraz, ¿no? Y allí se dan las dos principales infracciones que contempla nuestro sistema, que es presentar información inexacta o presentar documentos falsos. Otro valor que pretende cuidar el sistema de contratación pública es que los contratos se cumplan, y por eso es que se sanciona, por ejemplo, contratar sin autorización de la entidad con un porcentaje mayor al permitido, ocasionar que la entidad resuelva el contrato o no proceder al saneamiento de los vicios ocultos, y finalmente utilizar adecuadamente los mecanismos de impugnación y observación previstos en la ley. Con la ley 30225 se incorporan dos sanciones que efectivamente están vinculadas primero a el hecho de suscribir el contrato cuando, a pesar de que el OCE haya notificado a través del SEACE que el procedimiento tenía alguna causal de nulidad. Esto ha ocurrido porque efectivamente en algunos procedimientos de supervisión hechos de oficio por OCE, se detectaba o se notificaba a la entidad alguna observación que era necesario revisar, pero pese a esta observación, la entidad continuaba con el procedimiento, otorgaba la buena pro y suscribía el contrato. Ahora eso está tipificado como una infracción también. Y la otra es, que está mejor redactado, diría yo, en relación al texto anterior, es negarse a cumplir las obligaciones que deban verificarse con posterioridad al pago, cuando el pago ya se hubiera efectuado. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso en el que el contratista, dentro de su propuesta, ofreció cierta garantía comercial y efectivamente ocurrido el pago, es necesario cumplir con esta garantía comercial, pero no se cumple, por ejemplo, ¿no? Y esto es una infracción que ha estado refraseada en la legislación pasada, pero me parece que con la 30225 tiene una mejor redacción, y con el decreto legislativo 341 se ha incorporado además, efectivamente, como decía el doctor Gandolfo, dos infracciones que también son importantes, ¿no? Incumplir la prohibición expresa de que el procedimiento de supervisión de obra preste servicios en más de una obra a la vez, y formular estudios de preinversión o expedientes técnicos o estudios que generen perjuicio económico a las entidades. Digamos, dicho esto, vamos a mirar un poco qué cosa y una precisión adicional.
En el caso de las contrataciones menores a 8 UITs, las infracciones que tienen en la pantalla son las que se aplican incluso a este tipo de contrataciones. Y es importante tenerlas en cuenta porque antes el umbral, como sabemos, de la contratación era mucho menor. Ahora, habiéndose ampliado a 8 UITs, hay muchísimas contrataciones que están dentro de ese rango y que, por indicación expresa de la norma, están sujetas al régimen sancionador para este tipo de infracciones. Presentar documentos falsos, presentar documentación inexacta, no cumplir con las obligaciones vinculadas a RNP o negarse injustificadamente a cumplir con las obligaciones posteriores al pago. Y, obviamente, contratar estando impedido de acuerdo a los impedimentos previstos en el artículo 12 de la ley. Entonces, y las sanciones, como todos sabemos, van a ser la inhabilitación temporal, la multa y la inhabilitación permanente. La multa ha sido incorporada con la ley 30225 y es básicamente, se ha hecho una precisión en relación a la presentación de documentos falsos, que es la única que tiene una inhabilitación temporal de 36 meses a 60 meses como máximo, y en el caso de la documentación falsa, como todos sabemos, la reincidencia se sanciona con inhabilitación permanente. Entonces, digamos, ese es un poco el panorama de lo que nos dice la norma. ¿Qué cosa está pasando en la realidad? Hemos hecho un poco el ejercicio de ver qué cosa ha pasado en el Tribunal de Contrataciones desde el año 2012 a 2017, que es información que más o menos podemos tener disponible en la web del DOCE, y vamos a encontrar que el 30%, aproximadamente 31% de expedientes son declarados como no al lugar de sanción, y el 70% sí dan lugar a algún tipo de sanción. Y de eso me gustaría ver con ustedes cómo se divide la incidencia de las sanciones. En primer lugar, vamos a tener que todo lo que está vinculado a presentación de documentación falsa, documentación inexacta, y a falsa e inexacta, que era antes, alcanza 49%. Estamos hablando de los últimos 6 años. La información del 2017 le hemos ajustado un poquito porque faltaba la información de diciembre de 2017, pero más o menos así se distribuye la incidencia de las infracciones. No mantener la oferta alcanza el 22% de las infracciones que se sancionan en el tribunal, dar lugar a la resolución del contrato un 20%, y luego vamos a encontrar 4 infracciones o 3 infracciones que llegan a 2 y 3% de incidencia, que es incumplir injustificadamente con las obligaciones contractuales, registrarse como participante, presentar propuesta o suscribir contratos sin cumplir con las normas de RNP, contratar con el Estado estando impedido, y otras infracciones que son alrededor del 2%. Entonces, eso se repite en el año 2017, la proporción es más o menos la misma, con un poquito de variación. Y a mí me gustaría hacer ciertas reflexiones, ¿no? Cuando se habla de presentar información falsa o inexacta, en el año 2017 alcanzaba el 57% de todas las infracciones que se han sancionado. Y para mí la pregunta central es: ¿por qué tenemos una incidencia tan alta en ese tipo de infracción? ¿Hay un problema en el diseño de la norma de contrataciones? ¿O hay un problema de la conducta de los contratistas en relación a cuál es su aproximación al proceso de selección? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el 57% de sanciones están vinculadas a presentar documentación falsa, inexacta, dentro del proceso de selección? Esa es la primera reflexión, y creo que es importante porque tenemos que pensar en la razón de este problema, y creo que lo más importante, cómo lo solucionamos. Y eso nos invita a pensar qué cosas tendríamos que hacer como modificación a nuestro sistema de contratación para evitar tener esta recurrencia tan alta de documentación falsa. La siguiente infracción, que también es importante incidencia en el tribunal, es no mantener vigente la oferta. En el año 2017 llegó al 16% de todas las infracciones que se sancionaron, pero en el año 2014 llegó al 40% de las sanciones. Y desde mi punto de vista, no mantener vigente la oferta nos muestra un buen ejemplo de cómo el diseño de la norma incide en la existencia de sanciones. ¿Por qué? Porque en principio la sanción de no mantener vigente la oferta se dio el reemplazo de la carta fianza, que estaba, antes se presentaba una carta de fianza de seriedad de la oferta.
se eliminó la carta fianza de seriedad de oferta y se incorporó la sanción. Y la segunda causa que tiene mucha importancia es el procedimiento de suscripción de contrato. El artículo 148 del reglamento de la ley pasado fue modificado sustancialmente en el año 2012 y la modificación fue bastante drástica. Antes era la entidad la que citaba al contratista y el contratista se presentaba y luego de que la entidad lo citara, presentaba sus documentos y se firmaba el contrato. La modificación de la norma en el año 2012 establecía que el contratista debía verificar el número de días que transcurrían, hacer su cómputo de plazo y dentro de, por iniciativa del contratista, presentar sus documentos. Entonces ahí se generaron una serie de problemas que incidió en que básicamente esta infracción llegara al 40% de infracciones en el tribunal. Este es un claro ejemplo de cómo el diseño normativo tiene una incidencia directa en la comisión de la infracción. Y en el caso concreto, por ejemplo, de norma inteligente de la oferta, me parece que hubo un problema importante de divulgación y de aprehensión de la norma por parte de los usuarios, que dio lugar finalmente a que se genere este resultado. La tercera infracción es dar lugar a la resolución del contrato, que alcanzó el 20% en el año de 2017. Esta es una infracción que más o menos a lo largo del histórico del tribunal se ha mantenido muy similar. Más o menos el 20% es el promedio que ha mantenido de incidencia recurrente en los últimos años. Y la pregunta ¿es la mejor solución para incentivar el cumplimiento de los contratos? ¿O aquí hay un problema también de aplicación y de acceso a la justicia? ¿Y por qué les digo eso? Porque ha habido un cambio de interpretación en el tribunal en relación a cuándo se configura la infracción de resolución, de dar lugar a la resolución del contrato. Antes era posible que el tribunal diga, analice el fondo de la resolución y diga, no estoy de acuerdo con la entidad, y diga que la resolución eventualmente era correcta o incorrecta, y además podía haber un procedimiento arbitral que se pronunciara sobre el mismo tema, con lo cual en teoría podían existir pronunciamientos contradictorios entre lo que decía un tribunal arbitral o un árbitro y lo que decía el tribunal. Esto se trató de solucionar respetando la competencia y el fuero de los árbitros y diciendo, bueno, el tribunal se va a acoger a lo que diga el tribunal arbitral o el árbitro en el caso concreto, pero ha generado un problema también de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque como todos sabemos hay controversias que la cuantía es muy pequeña y no es tan sencillo acceder a un proceso arbitral básicamente por los costos. Entonces, muchos contratistas dejaban de ir al arbitraje y tenían su resolución de sanción consentida, porque no habían ido al arbitraje, y adicionalmente llegaban al tribunal y evidentemente eran sancionados. Entonces ahí creo que hay un problema atrás de fondo de acceso a la justicia, más que un problema de si es o no competente o cómo se soluciona el problema. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que no se trata simplemente del diseño de la norma de contratación pública, sino estamos viendo un problema un poco más de fondo que también deberíamos mirar para ver cómo lo solucionamos. Y una cosa que es representativa desde mi punto de vista es que todas las demás infracciones y sanciones representan el 7% de las infracciones en el tribunal. Y entonces la pregunta es qué está pasando con ese gran bolsón de infracciones que básicamente no tienen recurrencia. Hemos dicho que son 12 tipos de infracción, 3 han sido las más recurrentes y 12 infracciones son prácticamente insignificantes en proporción. La primera pregunta es, ¿cumplen la finalidad disuasiva? ¿Están cumpliendo su finalidad? ¿O simplemente, como decía el doctor Gandolfo, eventualmente se han puesto para solucionar un problema aislado, pero no realmente para solucionar un problema de forma? Entonces ahí la pregunta es, ¿el sistema está diseñado para atender los problemas? ¿O está diseñado aleatoriamente para solucionar alguna situación particular que se ha generado de manera esporádica? La otra pregunta que es importante hacerse es, ¿se detectan todas las infracciones que existen en el mercado? ¿Cuál es la capacidad de las entidades, por ejemplo, de hacer el procedimiento de fiscalización? La norma actualmente exige que las entidades hagan el proceso de fiscalización respecto de todos los procesos en los que se ha otorgado la buena pro, por lo menos a la calor de la buena pro. La pregunta es cuánto de eso efectivamente se cumple.
y cuál es la capacidad de las entidades públicas de realmente hacer esa fiscalización. Y por otro lado, cómo está funcionando el OCE y sus procedimientos internos de oficio para verificar el cumplimiento de la normativa. Cómo está funcionando el rol supervisor de OCE para ser OCE que detecte la existencia de infracciones que eventualmente no necesariamente detectan las entidades. ¿Hay algún sistema que nos esté ayudando a que realmente la normativa se cumpla? Y la otra gran pregunta es, ¿las 12 infracciones realmente ocurren en el mercado? ¿Realmente son un problema? ¿Realmente están apuntando a solucionar algún problema? ¿Están protegiendo algún bien jurídico relevante? Hay muchas infracciones que son mediáticas, por ejemplo, estas que ocurren respecto de las prohibiciones para contratar con el Estado, que el ministro o que el congresista contrató con el Estado a través de sus empresas. Eso genera muchísima bulla en los medios de comunicación, pero si vemos la estadística, representan 2% de las infracciones en cada año. Y la pregunta es, ¿qué tan relevante es ese 2% en términos monetarios? ¿O no es relevante? ¿No? Y lo que quiero decirles es, detrás de estas cifras hay mucha información que es necesario analizar. Y en relación a las sanciones igual, no tenemos acceso a la información que produce el tribunal, porque sí la produce sobre las sanciones que se producen en los distintos tipos de infracción. Dado que el mayor porcentaje es documentos falsos, evidentemente la mayor sanción será la inhabilitación de mínimo 36 meses. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes estamos sacando del mercado? Cuando se hace una inhabilitación de 36 meses, ¿cuál es el efecto real de esa inhabilitación en el mercado? Y sobre las sanciones de multa, ¿se están cumpliendo con pagar? ¿O es que tenemos un bolsón de sancionados por multa que, como sabemos, tienen suspendida la posibilidad de ingresar al mercado de contrataciones, suspendida, no inhabilitada? ¿Y cuánto tiempo se quedan en ese estado? ¿Están pagando? ¿Qué está pasando con esas sanciones de multa? ¿Y esa multa es o no es proporcional en relación a la infracción que se ha cometido, ¿no? Y otra pregunta que es importante trabajar es, con la norma vigente es posible reducir el mínimo y poner la sanción por debajo del mínimo legal previsto. Entonces la pregunta es, ¿eso está ocurriendo realmente? ¿El tribunal está sancionando con sanciones menores a las del mínimo? Y si eso ocurre, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es la incidencia en inhabilitaciones permanentes? Y si tenemos en cuenta el nivel de competencia en la compra pública, ¿nuestro sistema sancionador está siendo eficiente? Y ahí también vamos a tener que preguntarnos cómo van a incidir estas nuevas sanciones en el tribunal. Y en relación al procedimiento sancionador, el 1341 también incorporado una modificación sustancial al procedimiento. Y vamos a ver que antes los cuadraditos azules eran lo que básicamente era el procedimiento sancionador. Y lo que está con cuadraditos rojos son los plazos incorporados. Y vamos a encontrar que la remisión final de instrucción a sala y la notificación de este informe final al administrado genera que el procedimiento se haya alargado de manera importante. Reglamentariamente estamos hablando casi de 240 días hábiles para el trámite del proceso administrativo sancionador, y eso es importante en términos prácticos, porque si estamos hablando de alguien que ha cometido alguna infracción especialmente delicada como la falsificación de documentos, durante todo ese tiempo continuará contratando con el Estado hasta que no haya una sanción que diga que no puede hacerlo. ¿Algo ha pasado ahí? Y ahí vamos a ver un poco el tiempo que nos estamos demorando en recibir resoluciones del tribunal. ¿Cuánto tiempo demora el tribunal en emitir las resoluciones? Y vamos a ver que el tiempo ha ido variando. En algún momento el tiempo de atención ha sido 115, 112, 113, 122, 153 días en el primer trimestre de este año, que es lo que demora básicamente el procedimiento sancionador. Ahí está la cifra de reconsideraciones, pero lo importante es que la norma vigente contempla el día de hoy 265 días hábiles de duración del trámite de procedimientos administrativos sancionador. En el año 2014 el tiempo de atención total del procedimiento era 112 días hábiles, y al primer semestre del año 2017 son 152 días hábiles.
La pregunta es esta mayor garantía para los administrados, porque efectivamente hay una mayor garantía en el hecho de recibir el informe final de instrucción y adicionalmente ejercer su derecho de defensa, genera mayores incentivos para cumplir las normas, fortalece el sistema de compra pública. En el agregado, todos como sociedad somos beneficiados con esta modificación, y ese es una ponderación otra vez entre lo que quiere el legislador de garantizar el derecho del ciudadano o el contratista de tener el amplio derecho de defensa contra la necesidad de que el sistema sea eficiente. Y otra vez, el sistema es eficiente, realmente las infracciones están respondiendo a lo que necesita el sistema, necesitamos generar los incentivos suficientes. Y ahí hay un tema que a mí en particular me preocupa. Esta temporada hemos hablado muchísimo de los casos de corrupción, y si revisamos las resoluciones y las empresas que han sido sancionadas por el tribunal, en realidad las sanciones que están contempladas en el catálogo no necesariamente reflejan actividades corruptas. No hay necesariamente una vinculación entre cometer una infracción administrativa, que en teoría se sustenta en la agilidad del procedimiento, contra la ocurrencia o no de conductas que son cuestionables, ¿no? Y las sanciones efectivamente son, si las hacemos estadísticamente, representan casi el 1% de todas las contrataciones públicas. Entonces, visto así, diríamos, sí, pues está cumpliendo el rol residual. La pregunta de fondo es: los bienes que está tutelando el régimen de infracciones, ¿responde a lo que queremos en la contratación pública? ¿Hay una coherencia entre lo que buscamos como valor en la contratación pública y lo que estamos sancionando? ¿Estamos haciendo las cosas de manera eficiente? Y también hay un tema bien importante, porque ¿quiénes son los que participan en el sector? ¿Son los mismos contratistas? ¿Son los mismos proveedores? ¿Por qué no ingresan otros? ¿El régimen sancionador podría ser un desincentivo para que ingresen otros? ¿O estos otros necesitan una expertise adicional para no ser sancionados por el tribunal? Ahí hay una pregunta importante, porque nuestro nivel de competencia es bastante menor en relación a otros países de la región, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa podemos decir en resumen? Que es la finalidad del régimen sancionador es que cumpla una finalidad disuasiva. Pretende proteger ciertos bienes específicamente valiosos, especialmente valiosos para el sistema. Y lo que necesitamos, más que un régimen o un catálogo frondoso de sanciones, es que efectivamente el diseño sustantivo del procedimiento de contratación sea eficiente, y efectivamente la sanción sea básicamente una forma de apuntalar ese sistema. No podemos pensarlo al revés. Necesitamos que nuestro sistema sancionador permita de manera eficiente que el sistema logre maximizar el valor del dinero de todos los ciudadanos. Con la normativa actual, el sistema sancionador sí, en efecto, es residual, pero es sustancial mejorar la gestión del sistema de contrataciones en cada entidad. Nos sirve si tenemos muchas infracciones, si tenemos un tribunal que hace su trabajo, o contratistas que tengan empeño, si es que el sistema de contratación como tal no es gestionado de manera eficiente y realmente no cumple la finalidad de maximizar el valor del dinero, que es lo que quiere la ley de contrataciones. Y quería dejarlos con una cita que me encanta, que es de Alicia en el País de las Maravillas, y dice: por favor, ¿me podría decir qué camino tomar para salir de este lugar?, pregunta Alicia. Eso depende mucho del sitio hacia donde te quieras dirigir, respondió el gato. No me importa mucho a dónde, agregó Alicia a modo de explicación. Entonces no importa qué camino tomes. Si no sabemos a dónde ir, cualquier camino es bueno. Y eso me permite dejarlos con la reflexión. Desde el Estado es sustancial revisar con cuidado todas estas cifras, contrastarlas con el macro de lo que queremos y lograr que las políticas públicas realmente respondan a la necesidad de que el sistema de contratación sea eficiente. Y desde el lado de los contratistas, decidir, porque creo que esa es una decisión de cada uno de los contratistas, y eso lo vemos los abogados en el ejercicio todos los días, qué cosa están pensando los contratistas respecto de su proyección en el largo plazo.
qué camino el contratista elige tomar. Y en esa decisión, incorporar el costo de la sanción. Yo he conversado muchísimas veces con contratistas que eventualmente dicen, no importa, o sea, falsificamos porque falsificamos, porque es lo que necesito para este proceso. La pregunta es lo que necesitas para este proceso? En el largo plazo, ¿es a donde quieres llevar tu empresa? Y esa es una pregunta que debemos hacernos, creo yo, siempre. En el largo plazo, ¿qué es lo que queremos? Para todo. Así que creo que hay muchísimo trabajo por hacer y yo los dejo con más inquietudes que respuestas, creo yo, pero la idea es, el objetivo ha sido motivar un poco a que cada quien genere sus propias conclusiones y sobre todo comenzar a pensar en el régimen de infracciones básicamente como un mecanismo para hacer eficiente nuestro sistema. Y para eso necesitamos pensar las soluciones, no sacar las soluciones o las sanciones del sombrero para ver qué cosas hacemos en el camino. Muchas gracias.